Muy bien, ya está con nosotros Rosa Luisa Guerra. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, qué gusto estar aquí. Para este día. hablarnos de un personaje. Que está tocando la puerta de la casa. Exactamente, está duro y duro y duro. La ventaja es que no puede entrar si no le damos permiso. Ajá. ¿De quién es? Sí. ¿De quién estaremos hablando? ¿De quién será? Que sobre todo aquí, sobre todo ella, que es más bella que yo, está en A ver, peligro, sobre todo el día de A mí hoy. ya me ahorcaron, ya me quitaron la sangre, yo ya pasé por Ya, todo. Por pues sí, todo. Pues justamente de Drácula. De Drácula vamos a hablar, del vampiro en el sentido de que chupa sangre y que es uno de los personajes, por supuesto, que más ha trascendido en la historia del terror. Ok. Por supuesto, aunque hay obras anteriores que habían retomado, que habían hablado del tema del vampiro, como el vampiro de Polidori. Polidori fue uno de los compañeros con los que hablamos el lunes pasado, de la creación de Frankenstein. Era uno de los que estaba en esa reunión ¿a y saca poco? después un En cuento. las cabañas estas donde se reunieron el Suiza y todo grupo de eso, adolescentes sale el para vampiro escribir. Polidori. Sin embargo, casi 80 años después empieza, 70 años después empieza a escribir su obra Bram Stoker. Bram Stoker era de Irlanda, también como Oscar Wilde y como otros personajes, y él ya era un novelista poco reconocido, sus obras habían tenido poco éxito, pero se avienta 7 años investigando sobre todas las tradiciones de Rumania y todas estas, a raíz de que un húngaro que ya estaba ahí de paso por Londres, donde ya él vivía, le cuenta algo sobre las tradiciones de ciertos hombres que chupaban sangre y que eran muy sanguinarios y que tenían unas costumbres un poco salvajes. Entonces podemos decir que la historia sí está basada en hechos reales. Pues mira, se hizo una investigación después donde se atribuyó que lo que había puesto Bram Stoker era producto de una investigación sobre un personaje específico. Sin embargo, más bien parece que Bram Stoker lo que hizo fue sumar todo lo que le contaron y le quedó de casualidad muy parecido a este personaje histórico. Okay. Pero no hay documentación. Además, es muy interesante porque actualmente podemos saber los libros que leyó Bram Stoker para inspirarse en el vampiro. Resulta que la biblioteca de Londres, donde él iba, era una biblioteca donde se pagaba una mensualidad, ¿no? Así como tu internet, pagabas Claro, por la biblioteca, como no era una biblioteca. biblioteca Y está el registro pública. de los libros que sacó. Y entonces se tiene por lo menos 28 libros registrados y además con notas que él dejó, o sea, un poco mal usuario de biblioteca, ¿no? Qué La mal que biblioteca raye los libros. Rayaba los y libros. qué bien, qué mal. y qué bien. doblaba las páginas. Y está doblada una página justamente donde viene el nombre de Drácula. Se cree que justo de ese libro tomó el nombre para su personaje. ¿Y qué libro es? No me acuerdo del título Ah. porque estaba en inglés y era muy largo. Ok. Oye, pero bueno, a final de cuentas, sí lleva una investigación muy, muy grande 7 el poder escribir este libro que es, bueno, la base de muchísimas historias, novelas, cuentos, películas y que ha trascendido a través de los años. Así es. Bueno, él, digamos, la historia de un ser que tuviera que ver con la sangre, con la muerte, que seducía a jóvenes, era conocida, ¿no? Y en casi todas las culturas encontramos algún ser que corresponde a esa historia. Sin embargo, lo que él sí hace es como crear un personaje tan bien hecho, tan bien escrito, que fija las bases de muchísimos de los vampiros. Claro, luego hubo interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, que no podían salir de día. El personaje de Bram Stoker sale varias veces Claro. durante el día, aunque sí tenía mucho más poder en la noche, ¿no? Y cosas que ya no se retoman, como que, por ejemplo, para dormir tenía que tener Un sarcófago. tierra, sí, un De sarcófago, Transilvania. pero lleno de la tierra de Transilvania. Entonces, Sí. ahí andaba viajando por media Que Europa. Eso sí se rumbo- toma en la peli que hizo Bueno, claro, Francis por Ford supuesto. Coppola, lo toma muy Sí, al esa es película una es de muy las buena. versiones más Muy. más apegadas a la obra. Pero hay otras muy famosas, ¿no? El famosísimo Nosferatu, Sí. que además tuvo un pleito con la viuda de Stoker porque Nosferatu está basado en esta obra, pero no tenían permiso. Entonces la viuda gana y solamente sobrevive una copia de Nosferatu, porque todas las demás son destruidas porque ella gana el juicio finalmente, ¿no? Luego, poco después, salen ya en 1931 con Bela Lugosi, otro gran intérprete de vampiros, Drácula. y que también fija esta forma de abordar al vampiro. Wow. Entonces, bonito. pues, Y es que tenemos además no muchísimo. solamente nos cuenta la historia de los Dráculas, sino que también le da una atmósfera en el que te pone a la doncella, te pone al héroe, o sea, quien la va a defender. Claro. Y toda esta cultura y de cierta forma el cómo se vivía en la época que te envuelve y te hace crear al personaje más interesante todavía. Totalmente, sí. Y regresando un poco al libro, está hecho como de cartas, ¿no? O sea, Sí. está como contado a través de Qué cartas. bueno que lo mencionas. Es una forma
común del siglo XIX, de finales del siglo XIX, de escribir, abordar las cosas por cartas, que más pues la gente escribía muchas cartas, ¿no? No sé cómo vamos a narrar ahora a los novelistas que ya no tenemos tanto acceso a cartas. Pero Ponte bueno, así es. romántica, terrorífica y mística y escríbenos cartas. Me parece Y a lo muy mejor un día publicarán eso. O Eso me WhatsApp. parece ¿No? una excelente idea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa Luisa Guerra Vargas, por acompañarnos y por darnos este